Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Les damos la bienvenida al primer video del canal de Folcloreando por la Red. Hola de nuevo, pues se preguntarán quiénes somos nosotras, cuál es el objetivo del canal, qué queremos transmitirles o qué vamos a presentar. Bueno, comienzo, mi nombre es Sabina Valencia, pero no me gusta que me digan Sabina, así que estamos en confianza y ustedes me pueden llamar Sabi. Yo me llamo Miseli Celis, pero pues también no me gusta tampoco que me digan Miseli, así que ustedes me pueden llamar Mis. Bueno, pues como ya les había dicho, les vamos a explicar lo que es el objetivo del canal. Como somos adolescentes, escuchamos la palabra cultura y rápido se nos viene a la mente que es aburrida, que hay que flojera, de ay no, o sea, son cosas negativas que se nos vienen a la mente, pero nuestro objetivo es demostrarle que la cultura es todo lo contrario, ¿sí o no, Miss? Sí, claro que sí. Hablaremos también sobre algunas secciones, las abordaremos más adelante. El truco es querer mostrarles a ustedes lo divertido que es la cultura, que es algo que nosotros podemos transmitir, que queremos llegar a hacerles saber a ustedes que la cultura es algo bonito y no aburrido. Las secciones de las que hablaremos es maquillaje. Bueno, si tú eres de las chicas que les encanta maquillarse, que les encanta lucir bien, no se diga más. Esta sección es para ti, ya que todas sabemos lo importante que es el maquillaje y más a la hora de subir al escenario, ya que debemos de destacar nuestras facciones. Así que nosotros les daremos unos tips de cómo emplearlo correctamente. Les mostraremos algunas propuestas que les pueden parecer interesantes, tutoriales que ustedes pueden seguir paso a paso y, por qué no, los pueden ocupar como inspiración y hacer ustedes su propio maquillaje aplicándole su toque personal. Sígueme el paso. Tratará de técnicas de algunos pasos de los distintos bailes y danzas que existen en nuestro país, desde algunos pasos muy básicos como el balseado, el zapateo de tres, los gatillos para tierra caliente y volados de Veracruz. Cualquier duda con algún paso pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales y con mucho gusto trataremos de resolverlos. Esperemos que sea de su agrado esta sección. También pueden dejarnos en los comentarios si quieren que hagamos videos o cosas así sobre algunos pasos que ustedes nos dejen en los comentarios. México vestido de colores. En la sección México vestido de colores hablaremos especialmente de los distintos trajes folclóricos de nuestro país. Relataremos los orígenes de algunos de estos bellos atuendos y nos transportaremos a aquellas épocas, a aquellos lugares en donde nuestros maravillosos estados comienzan a obtener su propia identidad cultural. Y por qué no, también hablaremos de las recientes creaciones y su significado, ya que no importa qué tan jóvenes o antiguos sean los atuendos, cada uno tiene su historia, su esencia, elementos representativos de su estado y nosotros se los contaremos en esta sección llena de amor y corazón para todos ustedes. Descubriendo México. Como todos sabemos, México es un territorio lleno de gastronomía, bailes, gente y música. Todo esto compone nuestra hermosa cultura y folclore. En esta sección lo que pretendemos es buscar todos esos bellos y hermosos lugares de México catalogados como pueblos mágicos, comenzando con nuestro estado, el Veracruz. Les diremos algunas rutas, maneras de cómo llegar, cosas que deben de contemplar para sus viajes, para que así ustedes se animen a visitarlos y por qué no, nosotros personalmente iremos a esos lugares a grabar todo lo maravilloso para que así ustedes se animen un poquito más a descubrir más de México, porque para qué salir del territorio nacional si en México tenemos una infinidad, una variedad, unas bellezas que wow, cuando las visiten se van a sorprender. Pues bueno amigos, ven que estamos en un lugar totalmente distinto. Es que en el lugar donde estábamos grabando anteriormente pues empezó a llover y pues por lo que ven estamos súper mojadas y tuvimos que buscar otro lugar en donde podamos terminar nuestro video.
Y pues para concluir ya con el video que esperemos y haya sido de su agrado, los invitamos a que en los comentarios nos pongan qué les gustaría ver o qué temas les gustaría que nosotras abordáramos, claro, respetando pues la cultura, la danza, la biodiversidad que hay en México. Y pues también si nos quieren invitar a algún lugar estamos en toda la disposición de ir. También no olviden darle like y suscribirse, la verdad nos ayudarían demasiado para hacer crecer este canal y pues compartir este material si fue de su agrado. Bueno, adiós.